Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y hoy vamos a hablar sobre runas. Hace muy poco salieron 10 runas nuevas para Diablo Immortal, ¿no? 10 runas legendarias. Y yo hace mucho tiempo que no hablo de runas en el canal. De hecho, mi último consejo que cuando hablé sobre el tema era venderlas, ¿no? Para sacarle platino. Y bueno, como ha pasado tanto tiempo, tengo que actualizar esa información. Bueno, mi consejo actual es que las vendas, las sigas vendiendo y le sigas sacando platino. Y esto no es para todos los casos, porque sé que hay servidores donde el platino no fluye con facilidad, y como es en América del Sur, por ejemplo. Y entonces en estos casos sí puede ser rentable usarlas para ti. Porque sí, han salido runas muy poderosas que realmente vale la pena usarlas, pero hay servidores donde se pueden vender muy caras. Y en este caso, que se pueden vender muy caras y tú todavía estás construyendo tu personaje con resonancia, necesitas copias de gemas de 5 estrellas, bueno, en ese caso yo sí recomiendo que las vendas si le puedes sacar un buen platino. Por ejemplo, actualmente esta runa, que es de las viejas, o sea, de las viejas es de las anteriores, pues miren, se pueden vender en mis servidores en 112.800. Las nuevas ni siquiera están disponibles, ¿no? Sabrá Dios en qué precio se están vendiendo esas runas actualmente, pero definitivamente se están vendiendo y deben ser bastante más caras que esa que te mostré ahora mismo, que es la LEF. De todas maneras, si es el caso tuyo que no le vas a sacar buen platino o que de todas maneras quieres usar las runas por su efecto, hay algunas que son realmente muy buenas. Y primero te voy a recomendar las que creo que son el top, ¿no? Las más caras, las mejores hasta ahora. Y bueno, luego te voy a dar alternativas porque sé, como yo, ¿no? Que vendo las caras y bueno, ¿con qué me quedo después, no? Y te voy a dar recomendaciones también para las más pequeñitas en lo que las vas mejorando poco a poco. Para empezar, la mejor runa, o bueno, a ver, de las mejores runas que hay actualmente, está esta última que sacaron, Round, que te va a dar 10% de atributo base, pero además el daño infligido a enemigos con la vida al máximo lo vas a poder aumentar en un 5%, que no es gran cosa, pero la habilidad, el daño de habilidad lo puedes aumentar en un 3% y sobre todo aumentas el daño jugador contra jugador en un 2% y también el daño a monstruos de élite. Y esto lo mejor que tienes es que lo puedes poner en el arma primaria, haciendo que puedas acumular 4% de aumento de daño jugador contra jugador, que realmente es bastante escaso aumentar, o sea, es difícil aumentar este parámetro. Y bueno, estoy seguro que las ballenas están apuntando sobre todo a estas runas. Si tuvieras la posibilidad de equiparte estas runas para tu arma principal, me parece que es la mejor que le puedes poner a tu arma principal, ¿no? Una de cada, o sea, una round para cada arma principal, me parece que es lo mejor. Por otro lado, está la attack, que también es de las últimas, es de las nuevas, y va a aumentar tu probabilidad de bloqueo, va a aumentar los efectos beneficiosos en 4,5% y además va a reducir el daño de jugadores y de monstruos de élite. Que lo de los monstruos de élite lo pasamos a segundo plano, pero el problema es que si haces PvP, reducir también el daño, efectos beneficiosos, bloqueo, o sea, son todos parámetros realmente muy fuertes que si te caen, por lo menos a mí, si me cae una, me duele venderla, ¿eh? Depende del precio, ya les digo, no puedo ver los precios acá, que están estandarizados ahora mismo con estas, pero definitivamente todas se están vendiendo. Y esta me parece que es una de las mejores runas. Se pone en el casco y en el hombro, haciendo que ya por aquí tengas las dos armas primarias, casco y hombro, y ahora te voy a recomendar para las armas secundarias que tienen una ligera sorpresa. De lo nuevo que salió, de las últimas runas, está la red, que igual aumenta 10% los parámetros base, los atributos base, pero también te da 6% de probabilidad de disminuir velocidad de movimiento y de ataque del enemigo, que es muy bueno en PvP, aumentar el daño al ataque principal y además hacer 10% de daño a enemigos que sufren pérdida de control. Esto está más orientado generalmente a PvP por sus parámetros, ¿no? Por sus habilidades como tal. Realmente son más orientadas a PvP y son valores bastante altos. De todas maneras, se nerfean. A esta liga le puedes poner, por ejemplo, en dos armas secundarias 10% y 10% son 20%. Nerfeado a un tercio va a ser unos 7% o menos, que es muchísimo. Pero bueno, esta es de las últimas y me parece que es buena. Pero así todo creo que hay una que es muchísimo mejor y es de la vieja y la vamos a mencionar ahora. El caso de la SU. La SU es una runa que estaba en el paquete anterior, hasta hace unos días era de la mejor que le podías poner a la arma secundaria y sigo considerando que actualmente es la mejor que le puedes poner a la arma secundaria porque es la única runa que te da probabilidad de golpe crítico. No sé si viste mi video de ayer,
pero tiene que ver con la probabilidad de golpe crítico y es que es muy versátil este atributo, o sea, esta magia para PvE y PvP es muy fuerte, es daño de oportunidad que va a duplicarse y yo recomiendo esta por encima de cualquier otra que veas más abajo. Es verdad que tenemos la Re, que la acabo de mencionar, es muy buena, pero está bastante más condicionada a ser PvP y la probabilidad de golpe crítico es una apuesta segura, la verdad, si quieres hacer daño. Además de que también viene acompañado con aumentar daños a élite, lo cual fortalece tu desempeño en PvE, ¿no? Y el daño infligido a enemigos con la vida al máximo, sumándose también este tipo de magia con la Round, que es la de las armas principales que recomiendo actualmente, que también aumenta en un 5% el daño a enemigos con la vida al máximo. Que este parámetro o esta magia es un poco inusual, ¿no? Porque claro, darle el primer golpe al enemigo cuando tiene toda la vida, solo lo haces una vez, pero también suma, ¿no? Va ahí el primer trastazo que le das al sumar con tantos valores, es significativo. Pero bueno, en fin, yo en las armas secundarias recomiendo la vieja runa, vieja entre comillas, de aumentar probabilidad de golpe crítico y nos falta lo que tiene que ver con el pecho y la muslera para ponerte las runas más fuertes que puedas, ¿no? Y en el caso de la muslera, no me voy a ir muy lejos, me parece que esta es una muy buena runa, que es la Las. Es la primera runa legendaria a la que tenemos acceso y nos va a dar resistencia al aturdimiento, reducir daño continuo, pero nos va a dar esta magia que me parece muy interesante, que es resistencia. Es una especie de salvavidas muy parecido a ceniza de Fénix. Vas a obtener un escudo equivalente al 20% de tu vida máxima durante 5 segundos cuando estás por debajo del 10% de tu vida. Y esto ocurre, o sea, no puede ocurrir más de una vez cada 30 segundos. Esto puede actuar como salvavidas en algún punto crítico y para lo que tiene que ver con PvP me parece muy buena. Recuerden de todas maneras que las runas no es algo de andar quitándoselas y poniéndoselas, por lo que yo recomiendo que el efecto esté orientado más para los dos casos, ¿no? PvP y PvE, pero realmente si te gusta hacer mucho PvP, esta es muy buena. Esta habilidad de acá es bastante buena y no la veo mucho por ahí. No, es una habilidad bastante rara. Por la parte del pecho, yo recomiendo también de las runas viejas, que son un poquito más baratas también, reducir el daño cuando sufres una pérdida de control, aumentar bloqueo, que es el caso de la Pi o Pi, y también reduce la pérdida de control, o sea, la duración de efectos de pérdida de control aumenta en enemigos del 16% cuando aceptas un golpe crítico, que todos sabemos que en PvP todo el mundo debería o se orienta a aumentar penetración de armadura, probabilidad de golpe crítico, y esta runa, a pesar de que está orientada más a defender, te aporta también un aumento de la duración de las pérdidas de control y no está mal para el pecho. De las runas nuevas también podemos poner en el pecho esta de acá que es la DAW o DAW o DAW, como le quieras llamar, que va a aumentar también velocidad de ataque. Y esto te puede parecer útil porque es verdad que la velocidad de ataque es buena, pero es que como solo la puedes poner en una pieza, no es como en runas más pequeñitas que sí lo puedes poner en varias fuentes y, y la verdad es que por 2% hay efectos realmente bastante poderosos, ¿no? Porque el resto, por ejemplo, de los efectos que te ofrece esta runa no son buenos. Y es que los monstruos tienen un 9% de probabilidad de explotar al morir, que no te interesa, o a mí no me interesa. Y aceleración, que el índice de recuperación de las habilidades de avance rápido aumenta en 12% por cada un porcentaje en la velocidad de ataque que tenga. Un poco condicionado, ¿no? Un poco complicada la runa esta. Entonces, por ello creo que la mejorcita es la que te mencioné anteriormente. Aquí te recomendé todas runas legendarias que, claro, es que son las más fuertes que te voy a recomendar. En el caso que no las puedas vender, esas son las que yo te recomiendo que conserves o que intentes buscar de alguna manera, ¿no? Puedes vender alguna de las caras y comprarte después una de esas, ¿no? Que esa también puede ser una opción. No necesariamente cuando tú vendes una runa es para comprar gemas legendarias. Puedes simplemente vender una que no te interesa y luego intentar comprar alguna de las que sí te interesan, ¿no? Pero en aquellos casos donde tú estés vendiéndolo todo porque vas a comprar resonancia, como estoy haciendo yo actualmente, que quiero llegar a los 5000, también existen runas pequeñitas que te pueden ayudar un poquito. Y aquí te voy a hacer algunas recomendaciones bastante modestas porque probablemente si estás como yo, estás por las runas azules más o menos. Y con suerte tienes alguna amarilla. Entre las recomendaciones que tengo para aquellos jugadores, ¿no? Como yo, que tenemos runas pequeñitas porque vendemos las gemas, las runas legendarias, ¿no? Para comprar resonancia. Por ejemplo, está la runa IM, que es muy pequeñita, pero aumenta velocidad de ataque y la podemos poner en el hombro
y en el casco, ¿no? Tiene un efecto bastante decente para hacer una runa gris. Por otro lado está la runa S, que también cumple en el arma principal. Le puedes poner velocidad de movimiento a tu personaje y también aumentar un poco el daño a enemigos que estén por debajo de un 30% de la vida. Esta es una de las que yo estoy usando. Y ya bueno, aquí tienes las armas principales, tienes por acá lo que es el casco y la hombrera, ¿no? Que son runas bastante decentes. Para el pecho, por ejemplo, esta me parece muy buena, que aumenta la probabilidad de bloqueo en un 2%. Y ya sé que comparado con las runas legendarias, estos son muy poca cosa. Pero más o menos, si te quieres equipar, yo creo que deberías orientarte en atributos de este tipo, ¿no? Esta, por ejemplo, es muy buena para PvP. Es cierto que la tienes que usar en el arma principal, donde probablemente estés poniendo la S, que te aumenta velocidad de movimiento, pero tienes algunas opciones. Lo que quiero decirte es que en las primeras runas, ¿no? En lo que son las grises y las azules, hay muy buenas opciones que, si bien no son demasiado poderosas, te ayudan más o menos a ir sobrellevando hasta que te vayan cayendo las runas legendarias. Por ejemplo, acá en las amarillas tenemos la Tyr, que es realmente bastante fuerte. Me parece que es ahora mismo el techo, ¿no? Digamos que a donde podemos llegar los jugadores que vendemos las legendarias, y poquito a poco vamos mejorando las azules, las grises. Y esta runa, por ejemplo, es muy buena. Te va a dar velocidad de ataque, la puedes poner en el casco y en el hombro igual, y también te va a dar el aumento de duración de efectos beneficiosos. Y como lo puedes poner en dos piezas, es un 9%. Aumenta bastante porque esta runa viene con tres efectos y es bastante más barata que una legendaria. Te sale como en 10.000, pero recuerda que tú la puedes crear. Por ejemplo, en mi servidor también puedes conseguir la SIR, que también está un poquito más barata, y así te puede salir un poquito más barata la runa que quieres. En fin, que tienes opción. Y ya, gente, poco más que añadir. Yo sigo recomendando que vendan las runas que pueden, o sea, que pueden vender muy caro, sobre todo si tu servidor lo permite. Ya sé que en América del Sur no se venden tan caros, pero si estás en América del Norte y puedes sacarle más de 100.000 de platino, más de 70.000 de platino a una runa, oye, aprovecha porque son golpes de suerte que la verdad es que yo por lo menos los trato de aprovechar para aumentar mi resonancia a un punto donde me sienta cómodo. Ya le digo, en mi caso, yo quiero llegar a 5.000 de resonancia y hasta ese punto yo voy a tratar de vender todo lo que considere rentable vender. Y ya en el futuro me equiparé y jugaré normal, ¿no? Como muchos prefieren hacer. Pero bueno, por ahora yo recomiendo venderlas. Y de todas maneras, ya les digo, está bastante justificado si se quieren equipar alguna de las más poderosas porque realmente hay muy buenos efectos con estas runas y los entiendo si se quedan con ellas. Si te ha gustado el video, oye, déjalo un me gusta, suscríbete al canal, déjame un comentario. Te voy a dejar este video por acá donde te comento, te hablo un poco sobre la probabilidad de golpe crítico, te digo las fuentes de obtención, te hago un pequeño análisis y una explicación básica y un poco más compleja con respecto a este atributo que realmente va a aumentar bastante tu daño. Y ya, gente, es todo.